Nadie sabía por qué ese niño siempre llegaba con hambre a la escuela, hasta hoy. Y cuando la maestra descubrió la verdad, no pudo contener las lágrimas. Lo que pasó después cambió la vida de toda una comunidad. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque aquí contamos las historias que el mundo necesita escuchar. Cada mañana, en una pequeña escuela del barrio de San Cristóbal, un niño de 8 años llamado Mateo entraba al salón con la misma sonrisa tranquila. Saludaba a su maestra, la señorita Elena, se sentaba en su pupitre y abría su cuaderno como cualquier otro estudiante. Pero había algo que nadie notaba al principio, o quizá todos notaban, pero nadie se atrevía a preguntar. Mateo nunca traía lonchera. Nunca comía en el recreo, y cuando llegaba la hora del almuerzo escolar, se lo terminaba en segundos, como si llevara días sin probar nada. La señorita Elena era una mujer joven, apenas tenía 27 años y era su segundo año dando clases. Tenía ese tipo de mirada que lo ve todo, aunque a veces el corazón se resiste a creer lo que los ojos ya saben. Había observado a Mateo desde el primer día del año escolar. Era un niño inteligente, callado, con una capacidad para las matemáticas que sorprendía incluso a los maestros mayores. Pero también era un niño que se distraía justo antes del mediodía, que se ponía pálido cuando faltaban 20 minutos para el almuerzo, que a veces posaba la cabeza sobre el escritorio con los ojos entrecerrados, no de sueño, sino de algo más profundo. Un martes por la mañana, Elena decidió quedarse en el salón durante el recreo con el pretexto de revisar exámenes. Y entonces lo vio. Mateo se acercó a la papelera del salón, miró hacia los lados como asegurándose de que nadie lo observaba y recogió la mitad de un sándwich que otro niño había tirado. Lo envolvió con cuidado en un papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. No dijo nada en ese momento. No quería humillarlo. No quería que Mateo sintiera que lo habían atrapado haciendo algo que para él era simplemente sobrevivir. Así que esperó. Y mientras esperaba, comenzó a hacer preguntas silenciosas. Habló con la secretaria de la escuela, revisó el expediente de Mateo, buscó el número de contacto de sus padres. Y ahí fue cuando apareció el primer misterio. El número estaba desconectado. La dirección registrada correspondía a un edificio que, según los vecinos, llevaba más de 6 meses abandonado. ¿Dónde vivía Mateo? ¿Con quién llegaba todos los días? ¿Por qué nadie había preguntado esto antes? Elena empezó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Mateo siempre llegaba solo, siempre con la misma ropa, aunque limpia, perfectamente doblada, siempre con los zapatos lustrados, aunque con la suela ya casi desprendida. Y siempre, siempre, con esa sonrisa que ahora a Elena le parecía diferente. No era la sonrisa de un niño feliz, era la sonrisa de un niño que había aprendido que sonreír evitaba las preguntas. El jueves de esa misma semana, Elena tomó una decisión. Llegó a la escuela más temprano que de costumbre y se instaló cerca de la entrada principal con una taza de café, esperando. Los estudiantes fueron llegando en grupos, de la mano de sus madres, acompañados de sus padres, bajando de autobuses o de autos. Y entonces, a las 7:42 de la mañana, apareció Mateo, solo, caminando desde la dirección del parque que quedaba a 3 cuadras de la escuela, con su mochila al hombro y esa sonrisa. Elena lo llamó. Mateo se detuvo. Por primera vez la sonrisa vaciló. «Buenos días, Mateo. ¿Desayunaste hoy?», le preguntó Elena con la voz más tranquila que pudo sostener. El niño la miró un segundo. Luego asintió. «Sí, señorita». Elena no le creyó, pero tampoco lo presionó. Simplemente dijo, «Qué bueno. Hoy traje pan dulce extra. ¿Me ayudas a cargar la bolsa?». Y mientras caminaban juntos hacia el salón, Elena sintió que estaba jalando un hilo muy delgado que podía romperse. Tenía que ser cuidadosa, tenía que ser paciente, porque lo que estaba descubriendo era mucho más grande de lo que había imaginado.
Durante los días siguientes, Elena comenzó a dejar comida accidentalmente sobre su escritorio cuando salía al pasillo, siempre calculado para que Mateo pudiera tomarla sin que nadie lo viera. Una manzana aquí, unas galletas allá. Nunca lo mencionaba, nunca lo miraba de manera diferente. Pero por las noches, en su apartamento pequeño, Elena lloraba sin entender completamente por qué. Quizá porque intuía que lo que venía sería mucho más difícil que un niño con hambre. El jueves de esa misma semana, Elena tomó una decisión. Llegó a la escuela antes de costumbre y se instaló cerca de la entrada principal con una taza de café, esperando. Los estudiantes fueron llegando en grupos, de la mano de sus madres, acompañados de sus padres, bajando de autobuses o de autos. Y entonces, a las 7:42 de la mañana, apareció Mateo, solo, caminando desde la dirección del parque que quedaba a 3 cuadras de la escuela, con su mochila al hombro y esa sonrisa. Elena lo llamó. Mateo se detuvo. Por primera vez la sonrisa vaciló. «Buenos días, Mateo. ¿Desayunaste hoy?», le preguntó Elena con la voz más tranquila que pudo sostener. El niño la miró un segundo. Luego asintió. «Sí, señorita». Elena no le creyó, pero tampoco lo presionó. Simplemente dijo, «Qué bueno, hoy traje pan dulce extra. ¿Me ayudas a cargar la bolsa?». Y mientras caminaban juntos hacia el salón, Elena sintió que estaba jalando un hilo muy delgado que podía romperse. Tenía que ser cuidadosa, tenía que ser paciente, porque lo que estaba descubriendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante los días siguientes, Elena comenzó a dejar comida accidentalmente sobre su escritorio cuando salía al pasillo, siempre calculado para que Mateo pudiera tomarla sin que nadie lo viera. Una manzana aquí, unas galletas allá. Nunca lo mencionaba, nunca lo miraba de manera diferente. Pero por las noches, en su apartamento pequeño, Elena lloraba sin entender completamente por qué. Quizá porque intuía que lo que venía sería mucho más difícil que un niño con hambre. El jueves de esa misma semana, Elena tomó una decisión. Llegó a la escuela antes de costumbre y se instaló cerca de la entrada principal con una taza de café, esperando. Los estudiantes fueron llegando en grupos, de la mano de sus madres, acompañados de sus padres, bajando de autobuses o de autos. Y entonces, a las 7:42 de la mañana, apareció Mateo, solo, caminando desde la dirección del parque que quedaba a 3 cuadras de la escuela, con su mochila al hombro y esa sonrisa. Elena lo llamó. Mateo se detuvo. Por primera vez la sonrisa vaciló. «Buenos días, Mateo. ¿Desayunaste hoy?», le preguntó Elena con la voz más tranquila que pudo sostener. El niño la miró un segundo. Luego asintió. «Sí, señorita». Elena no le creyó, pero tampoco lo presionó. Simplemente dijo, «Qué bueno, hoy traje pan dulce extra. ¿Me ayudas a cargar la bolsa?». Y mientras caminaban juntos hacia el salón, Elena sintió que estaba jalando un hilo muy delgado que podía romperse. Tenía que ser cuidadosa, tenía que ser paciente, porque lo que estaba descubriendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante los días siguientes, Elena comenzó a dejar comida accidentalmente sobre su escritorio cuando salía al pasillo, siempre calculado para que Mateo pudiera tomarla sin que nadie lo viera. Una manzana aquí, unas galletas allá. Nunca lo mencionaba, nunca lo miraba de manera diferente. Pero por las noches, en su apartamento pequeño, Elena lloraba sin entender completamente por qué. Quizá porque intuía que lo que venía sería mucho más difícil que un niño con hambre. El jueves de esa misma semana, Elena tomó una decisión. Llegó a la escuela antes de costumbre y se instaló cerca de la entrada principal con una taza de café, esperando. Los estudiantes fueron llegando en grupos, de la mano de sus madres, acompañados de sus padres, bajando de autobuses o de autos. Y entonces, a las 7:42 de la mañana, apareció Mateo, solo, caminando desde la dirección del parque que quedaba a 3 cuadras de la escuela, con su mochila al hombro y esa sonrisa. Elena lo llamó. Mateo se detuvo. Por primera vez la sonrisa vaciló. «Buenos días, Mateo.
¿Desayunaste hoy?, le preguntó Elena con la voz más tranquila que pudo sostener. El niño la miró un segundo. Luego asintió. Sí, señorita. Elena no le creyó, pero tampoco lo presionó. Simplemente dijo, «Qué bueno, hoy traje pan dulce extra. ¿Me ayudas a cargar la bolsa?». Y mientras caminaban juntos hacia el salón, Elena sintió que estaba jalando un hilo muy delgado que podía romperse. Tenía que ser cuidadosa, tenía que ser paciente, porque lo que estaba descubriendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante los días siguientes, Elena comenzó a dejar comida accidentalmente sobre su escritorio cuando salía al pasillo, siempre calculado para que Mateo pudiera tomarla sin que nadie lo viera. Una manzana aquí, unas galletas allá. Nunca lo mencionó.